Luz y sal, hermanos, mi nombre es Graciela Barragán Huerta, soy de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la región 7. El día de hoy voy a compartirles la lección número 39, que se titula El respeto a la persona. Ya en los antecedentes repasamos la lección anterior, en donde nos habla sobre el homicidio o el asesinato y las consecuencias que esto trae, sobre todo a quien lo comete, pero también nos habla sobre uno en particular, que es el aborto, en donde este acto pues es el más abominable por Dios, puesto que contiene las tres agravantes, que es premeditación, alevosía y ventaja. En esta lección vamos a hablar sobre el homicidio moral y el espiritual. Los preceptos que vamos a tocar aquí, los dos mandamientos de la ley de Dios es: no matarás y no darás testimonio falso contra tu prójimo. Para poder entrar a la lección, vamos a recordar y a ver primero lo que es persona. Ya se había visto en la lección número 12, sin embargo, en esta lección dice que persona es el ser que tiene capacidad de relacionarse espiritualmente. Sabemos que cuando hablamos de persona, hablamos también de que posee una inteligencia y una voluntad. Entonces, la persona actúa con su inteligencia y con su voluntad. Derivado de persona, vamos a ver dos aspectos o dos tipos de persona. En este caso, persona física y persona moral. La persona física se considera como un ser individual, con derechos y obligaciones, pero de manera individual, como por ejemplo tenemos aquí Juan Pérez o cualquier otra persona. Cuando hablamos de persona moral, entendemos que está constituido por una colectividad de varias personas físicas que se hace sujeto de derechos y de deberes. Por ejemplo, aquí tenemos al Grupo Pérez SADCB. Comúnmente sabemos que las empresas son las que tienen esa incluso representación legal de una asociación, de una persona moral, y que también pues tiene derechos y deberes, pero de manera colectiva. Entonces, persona física y persona moral. Vamos a hablar ahora del concepto de persona en la moral cristiana. Recordemos que cuando hablamos de moral cristiana nos estamos refiriendo a que hay normas y reglamentos que nosotros ponemos en práctica en nuestra conducta, en nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, pero esta debe de ser de acuerdo a como Cristo nos enseñó. Vamos a ver tres actos, que es el pecado original, el deicidio en la persona de Jesucristo, la defensa propia y colectiva a la luz del derecho individual y colectivo y cometido por una persona física y por una persona moral. Empezamos por el pecado original. Cuando hablamos del pecado original, nos referimos al acto cometido por nuestros primeros padres, que es Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido que Dios les había dicho que no lo comieran. En este caso, este pecado original, que consiste básicamente en la soberbia de querer creerse más que Dios, vemos que hay una parte en la que se involucran de manera personal y una parte en donde se ve de manera colectiva. ¿Cómo es que se participa de manera personal? Bueno, pues en este caso los que participaron fueron Adán y Eva, nuestros primeros padres. Sin embargo, nosotros, por ser hijos de Adán y Eva, también participamos de este acto del pecado original de manera personal. ¿Por qué? Porque es como si fuéramos el primer hijo de Adán y Eva y recibimos de ellos esa herencia del pecado y las consecuencias que esto trae. Por ejemplo, la disminución de nuestros dones y nuestra gracia santificante, es decir, la relación que tenemos con Dios, puesto que siempre tenemos esa tendencia al mal. Entonces, por herencia de Adán y Eva, por ser descendientes de ellos, es que también en lo personal participamos de este pecado, además de ellos. Pero en lo colectivo también nos asociamos al pecado.
¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de la humanidad. Por el hecho de ser hombres, en lo colectivo también nos asociamos a este pecado, al pecado original. Vemos el siguiente acto, que es el deicidio de la persona de Jesucristo. En este caso nos referimos a deicidio con el asesinato de Dios en la persona de Jesucristo. Y también hay una responsabilidad personal y una responsabilidad colectiva. Cuando hablamos de la responsabilidad personal, nos referimos a que hubo en ese tiempo en el que Jesús fue crucificado personas que indujeron a este acto, como los sacerdotes, los escribas, personas que omitieron esta inocencia de Jesucristo y no hicieron nada. Las personas que lo señalaban, quien se lavó las manos, quien, aunque por indicaciones de autoridades en ese tiempo, pues también lo golpearon, y demás situaciones que fueron provocadas en la persona de Jesucristo y que provocó su muerte. Estas personas participaron en lo personal, pero de manera colectiva todos estamos asociados a este pecado, todos participamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, recordemos que Él murió por salvarnos a todos, los que estuvieron antes que Él, los que estuvieron en ese momento, pero también los que iban a venir después, que somos nosotros y la humanidad que le sigue. Cristo murió por los pecados de todos nosotros, por lo tanto, cada vez que nosotros participamos de un pecado, cometemos algún pecado, estamos de manera colectiva participando de ese deicidio de Jesucristo. Porque Cristo pues murió por todos. También recordemos que nadie puede sentirse libre de pecado, puesto que nacimos con ese pecado. Así como por un solo hombre entró el pecado, Adán y Eva, también por un solo hombre viene la salvación. Pero hay que reconocerlo con humildad, que somos pecadores, que estamos inclinados al mal. Dice aquí del Salmo 51, del 7 al 9. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre, mas tú amas de verdad en lo íntimo del ser y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aquí en este salmo pues está reconociendo con humildad que somos pecadores y que necesitamos de Dios para no andar por ese camino del pecado, sino por el camino del bien. Por último, el acto de defensa propia y colectiva. En este caso, como ya habíamos dicho, en la lección anterior se habló del homicidio o del asesinato. Cuando nosotros estamos en posibilidad de defendernos y matamos a alguien porque nos quería, en la calle nos encontró un asaltante y traía una pistola y nos tratamos de defender y lo matamos, sí cometemos un homicidio, pero hay un atenuante. ¿Cuál es ese atenuante? Que Dios nos da derecho de defendernos para salvar nuestra vida. Para que nosotros podamos ejercer ese derecho, tenemos que ver que se cumplan todas estas situaciones que nos dice la lección. ¿Cuáles son esas situaciones? Primero, que exista verdaderamente amenaza ventajosa del atacante. Es decir, como en ese caso, el ejemplo que les di, que el asaltante luego trae una pistola o un cuchillo o algún arma blanca, pues efectivamente estamos en amenaza y que nuestra vida esté en riesgo. Sé que exista temor grave en el que es atacado, ¿verdad? Yo creo que no hay duda de toda esta situación que se genera cuando es un asalto con un arma blanca. Que exista la justicia en el atacado, que no haya posibilidad de evadir el ataque o de dominarlo. Sin embargo, por ejemplo, cuando nos encontramos a una persona que se está drogando en la calle, que nos está pidiendo dinero, nosotros no tenemos por qué agredirlo, porque no nos está atacando a nuestra persona, simple y sencillamente está pidiendo dinero, está pidiendo algo. Si nosotros en nuestro corazón no nos nace darle, bueno, tampoco debemos de atacarlo porque no nos está atacando. En ese caso nosotros no tendríamos el derecho de agredirlo porque no nos está haciendo nada.
También viene el derecho de defensa nacional o la guerra, como es lo que vemos aquí. ¿En qué momento nosotros pues tenemos derecho a defendernos y hacer la guerra? La Iglesia nos enseña que es lícito hacer la guerra, pero también se deben de cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que sea emprendida por la autoridad legítimamente constituida. No puede cualquier persona ir a hacer la guerra asumiendo una autoridad que no le es concedida o que no le ha sido dada. Que se emprenda para defender o recuperar un derecho cierto y en proporción de importancia a este gravísimo recurso. Es decir, que hay que hacer un balance entre lo que se pretende ganar y lo que se va a perder. Sabemos que hay muchas vidas de soldados las que están en riesgo y las que están en juego. Si es por un malentendido o por un chisme, pues no sería como equilibrada esa guerra. Estaríamos luchando por algo que no vale la pena. Pero si estamos hablando de justicia y de opresión o de libertad, pues entonces sí es justo, sí valdría la pena defender y perder la vida de muchos soldados. Dice que la injuria no pueda ser reivindicada de otra manera. Que todo el diálogo ya se haya agotado y que no exista otra manera más que la guerra. Que sea realmente el último recurso después de agotar todos los medios pacíficos. Que el bien que pueda obtenerse sobrepase los males que ocasionan el conflicto. Como ya habíamos dicho, pues hay que hacer ese balance de cuánto se va a perder y qué es lo que se va a ganar. Que haya clara y suficiente esperanza del triunfo de la justicia, ya que una causa indefendible sería irracional, aunque sea heroica. Es decir, si por ejemplo sabemos que a lo mejor la cantidad de soldados es mínima y el país contrario tiene gran cantidad de soldados, entonces nada más se expondría la vida de esas personas cuando pues no se tendría esa esperanza de ganar. Entonces, como dicen, tampoco hay que aventarnos al ruedo cuando sabemos que pues no se tiene esa esperanza de ganar. Que en la victoria se obre con misericordia para el vencido y con medida justa en las reclamaciones y recuperaciones. Sabemos que muchas veces cuando se hace una guerra es lo que menos se respeta, no se tiene misericordia por las personas vencidas. Al contrario, se ultraja, se viola, se roba, se despoja de las personas vencidas. Entonces, esto sería como una condición para poder hacer la guerra. Con respecto a estos tres actos. Y vamos a ver ahora sobre la muerte moral. Cuando hablamos de muerte moral, que hace referencia a que luego tenemos actos que desalentan al otro para hacer el bien. Esa es una muerte moral, cuando se provoca una muerte moral, cuando al otro lo desalentamos para que haga cosas buenas, para que tenga actos buenos, para que haya bondad en sus actos. ¿En qué momento nosotros ocasionamos una muerte moral? Número uno, cuando hacemos una difamación. Es decir, cuando los defectos es la publicación de defectos reales o supuestos. Cuando nosotros decimos, ay, ese gordo, chaparro, está tonto, o sea, difamamos a la persona haciendo alusión a los defectos que tiene, o a lo mejor que no los tiene, pero nosotros creemos o le atribuimos esos defectos. Cuando decimos ese está tonto, cuando decimos ese chaparro, con esa situación de bajar, ahora sí que como dice la moral, pues estamos desalentando al otro para hacer el bien. Cuando decimos mentiras, es decir, cuando estamos en casa y pasa el recaudador de dinero que se compró algo y le decimos al hijo, dile que no estoy, ¿verdad? Entonces ahí estamos mintiendo y estamos desalentando al otro para hacer el bien, es decir, al niño. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole que también él diga mentiras. El falso testimonio, cuando nosotros aseguramos algo que sucedió y ni siquiera estuvimos presentes, o estuvimos presentes pero las cosas no sucedieron así. Entonces
esa es una manera en la que nosotros provocamos que el otro no haga el bien en sus actos. Cuando nosotros levantamos una calumnia, por ejemplo, ahora que estamos padeciendo esta pandemia y muchas personas se atreven a decir es que los médicos son quienes inyectan a los pacientes con el virus, pues estamos levantando una calumnia, no nos consta. No podemos decir eso porque pues no lo tenemos con certeza que esté sucediendo. Cuando ofendemos, ya sea por palabra o por obra, a las personas, incluso cuando creemos que a veces es nuestra manera de hablar y nos dirigimos a los demás con palabras ofensivas como eres un estúpido o situaciones así que no nos llevan a tener, a generar en nosotros la bondad de sus actos. Cuando hacemos juicio temerario, es decir, cuando nosotros nos dejamos llevar por las murmuraciones de las personas que nos dicen o que nos cuentan chismes, y entonces asumimos que así sucedió y entonces empezamos a murmurar. Eso también es juicio temerario. Cuando hacemos la violación de un secreto, cuando alguien nos cuenta algo que tenía necesidad de ser escuchado y nosotros lo revelamos a los demás, pues entonces estamos cayendo en esta situación de decirle a la persona que nos contó el secreto que pues no respetamos esa situación. Y más aún en el sacramento de la confesión, cuando nosotros vamos y el padre, el sacerdote está confesando, pues tenemos que alejarnos del lugar en donde está confesando para que no escuchemos los pecados del otro. Eso es en relación a la muerte moral y cómo este tipo de actos provocan la muerte moral en las personas. Esto quiere decir que desalientan al otro para hacer el bien. Vamos ahora con la muerte espiritual, es también llamada escándalo. ¿Qué sucede cuando nosotros provocamos una muerte espiritual? Consiste en inducir a otro a pecar leve o gravemente. Nosotros regularmente escuchamos escándalos, ¿verdad?, con nuestros sacerdotes cuando algo realizan y les parece algo muy malo, luego en los medios de comunicación, pero pues a veces son falsos esos escándalos. Finalmente, lo que se está provocando con esto es la muerte espiritual. Hay grados de gravedad en estos escándalos. ¿Cuáles son esos grados? Hay que reconocer primero que de manera inconsciente a veces inducimos al otro a pecar con nuestro ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros no vamos a misa. Cuando nosotros vamos a misa y nos quedamos viendo la televisión, pues estamos enseñando a nuestros hijos que ver la televisión es mejor que ir a misa. Entonces, a lo mejor no es un pecado, pero si nunca vamos a misa, pues entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a los niños? A no ir a misa, a no tener ese lazo con Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos películas de violencia con los niños, pues también les estamos dando ese ejemplo de que la violencia es una situación, o no nada más con las películas, cuando nosotros actuamos con violencia, estamos dando ese ejemplo de que así pueden actuar los demás. Estamos induciendo a pecar leve o gravemente. Cuando a veces no es inconsciente, sino de manera consciente, nosotros inducimos a las personas a pecar. Por ejemplo, cuando invitamos al amigo o a la amiga a tomar alcohol, o una droga o alguna situación que le perjudique en su salud o en su espiritualidad, pues también estamos induciendo a pecar. Y quién sabe, más adelante se convierta en un drogadicto o tenga alguna enfermedad y pues nosotros somos los responsables porque inducimos a pecar a esa persona. ¿Cuál es la situación? Que como autoridades también tenemos esa responsabilidad
de no inducir a los que están subordinados a las autoridades a pecar. Bien, obligación del escandalizador. ¿Cuál es esa obligación? Reparar el daño ocasionado. ¿Con quién? Con la persona a quien se le cometió ese escándalo. Sin embargo, pues también están los actos de misericordia, las obras de misericordia. Nosotros podemos hacer esa reparación. Escándalo pasivo es cuando nosotros a veces tomamos de manera maliciosa una enseñanza. Hemos visto que, por ejemplo, cuando el Papa hace algún comentario o alguna otra persona y no se contextualiza el comentario que se hace, se toma a mal y se critica y se difunde, ¿verdad?, de manera maliciosa ese comentario o esas palabras. Entonces, es un escándalo pasivo. Jesús tuvo para los escándalos, ¿qué tuvo para los escándalos? La condenación. Dice, es grave el escándalo cuando las víctimas son los niños. Jesús lo dice en la lección y específicamente voy a leer esta cita en donde dice, en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Entonces Jesús decía que la muerte espiritual, este escándalo, es estar en contra de él, pero más aún el escándalo que se hace para con los niños. ¿Por qué? Porque ellos son inocentes y más que escandalizarlos, es una responsabilidad que tenemos con ellos de cuidarlos, de guiarlos y de orientarlos y de no darles malos ejemplos. Ejemplos que los lleven a una muerte moral o ejemplos que los lleven a una muerte espiritual. Nos habla también sobre la sobrecarga de obligaciones, en donde nos dice que en aquel tiempo el pueblo en aquel tiempo el pueblo de Israel, pues a veces se les decía que todo acto que tenían era pecado, todo. Entonces al pueblo de Israel se le hacía pesado la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque les decían que todo era una falta a la ley de Moisés. Entonces no hay que sobrecargar las obligaciones diciendo que todo acto que realicen pues es un pecado, sobre todo porque esto distancia la relación con Dios y en lugar de hacerla cercana pues se aleja. Nos dice también que hay que cuidar lo que sale del corazón, porque cuando alguien nos ofende o nos dice algo, viene de afuera y se desecha. Pero cuando nosotros decimos algo a las demás personas, así como el homicidio físico, ese homicidio espiritual o moral que hacemos hacia las demás personas, pues también recae en nosotros de una manera corporal, porque nosotros somos los que nos sentimos mal. Porque del corazón es de donde salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, los falsos testimonios, las injurias, todo eso sale de nuestro corazón. Entonces hay que cuidar nuestro corazón y hay que cultivar la vida interior, esa comunicación que tenemos con Dios para que no cometamos esos actos que ocasionan una muerte espiritual y una muerte moral o el homicidio físico. Nos dice también, Cristo detesta a los que sobrecargan. Nos dice que el falso dirigente hace pesada la religión, que no debemos de estarles señalando los pecados a las personas, que no debemos de estarles diciendo que están lejos de Dios. No debemos alejarlos de Dios, al contrario, debemos de tratarlos con dulzura, alentarlos con frases de bondad infinita, así como Cristo siempre estuvo cerca de los pecadores y los alentaba a cambiar. Así nosotros también, como dirigentes, debemos de tener esa bondad para con los pecadores. Y por último, la colaboración con el mal.
donde nos dice que el director intelectual es tanto o más culpable que quien comete el acto. Es decir, quien está pensando, ¿verdad?, y le dice al otro que cometa un acto de muerte espiritual o moral, también está cayendo en un pecado y tal vez mayor. Bueno, eso sería todo, hermanos. La lección 39, el respeto a la persona, y sabemos que la persona es nuestro prójimo y que lejos de matarlos espiritual y moralmente, pues más bien debemos de ayudarlos, debemos de orientarlos y debemos acercarlos a Dios para que ellos también alcancen la salvación. Sería todo, hermanos. Gracias.